Bienvenidos a Un Café con Mel, bienvenidos a este nuevo episodio y el día de hoy vamos a hablar un tema interesante. Me quedé dormido en la iglesia. ¿Por qué será? Quizá es porque pues estás cansado o te desvelaste, tuviste algún evento en el cual, híjole, se te fueron las horas. O quizá porque te encuentras delicadito de salud y sientes que tu cuerpo no te está rindiendo igual. O porque quizá hay desinterés en la palabra de Dios. Mira, cualquiera que sea el motivo, el día de hoy quiero que escuches este episodio de Me quedé dormido en la iglesia. Porque estoy segura que Dios va a hablar a tu vida. Porque una cosa es estar dormido físicamente y otra cosa es estar dormido espiritualmente. ¿Ya te preparaste tu café? ¿Estás listo? Sígueme en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial y comenzamos. Hola, me interesa hablar este episodio contigo porque creo que es de suma importancia y que no lo podemos dejar pasar, que trae una gran lección a nuestra vida. Yo sé que hemos observado en alguna ocasión por ahí, en nuestras iglesias o en alguna conferencia que han dado, alguna persona que se duerme por ahí. Cualquiera que sea la causa, híjole, se pierden de algo súper bueno que es la palabra de Dios, pero ¿qué hay cuando estamos dentro de la iglesia y estamos dormidos espiritualmente? Y eso es el tema que te quiero traer el día de hoy. Me dormí en la iglesia. Y vamos a la historia de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3, y dice lo siguiente. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. En el 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Aquí podemos ver una insistencia de Dios. Hey, te estoy hablando, aquí estoy, ¿no? Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En el 8, Jehová pues llamó la tercera vez y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué interesante esta historia, porque nos habla de una persona, de un servidor, que dormía, vivía dentro del templo. Me imagino que de seguro fue una experiencia tan maravillosa. Y se cree que Samuel dormía en el lugar santo. Recordemos que hay dos lugares, el lugar santo donde hay varios objetos, pero en el lugar santísimo está el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, donde solamente los sumos sacerdotes, en este caso el sacerdote Elí, entraba una vez al año para ofrecer holocaustos, sacrificios para la expiación de pecados, para que el pueblo se reconciliara con Dios, ¿verdad? Y Dios extendiera su gracia y su misericordia sobre su pueblo. Ya entendiendo eso, recordemos también que Samuel fue llevado al templo porque su mamá hizo una promesa que si tenía un hijo, que si Dios le concedía esa bendición, lo iba a dedicar, ¿verdad? Y lo llevó desde una temprana edad, lo llevó muy chico. La Biblia nos enseña que en cuanto fue destetado, su mamá cumplió la promesa y lo llevó ahí al templo. Y ya para lo que nos dice aquí la Escritura, ya nos está hablando que Dios habló al joven, o sea, ya habían pasado varios años que Samuel estaba sirviendo, ya estaba acostumbrado, ya sabía las normas, las reglas, los quehaceres de estar sirviendo ahí
dentro de la iglesia. Pero esto no garantizaba que Samuel tuviera una relación con Dios o que conociera a Dios profundamente o que escuchara la voz de Dios. El que tú y yo hayamos crecido dentro del Evangelio no garantiza una relación íntima con Dios o que Dios sea revelado a nuestras vidas. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso me interesa enseñarte. El que no solamente vayamos dentro de la iglesia, escuchemos el sermón y sirvamos, sino que tú y yo tengamos una intimidad con Dios, que aunque estemos quizá dentro de una pandemia, tú tengas una experiencia continua con Dios. No sabemos si va a volver a pasar eso, no, esperemos que no, ¿verdad? Pero cuando se cierran las iglesias, los templos, mi pregunta hacia ti es, ¿tienes una relación con Dios? ¿O solamente nos hemos acostumbrado a escuchar los sermones de nuestros pastores y que son geniales y son de grande bendición y es necesario congregarnos porque eso es lo que nos manda la Biblia? Pero, ¿tú lees tu Biblia? ¿Tú tienes un acercamiento con Dios? ¿Tú escuchas la voz de Dios? ¿Tú entiendes lo que lees? Es necesario que como hijos de Dios, como creyentes, conozcamos a Dios cara a cara. No solamente por oídas, no solamente a través de un sermón, no solamente a través de las experiencias de otras personas, sino porque tenemos una comunión constante con Dios. Y para mí es bien importante dejarte esto marcado y enseñarte esto. Si tú y yo estamos al frente de algún departamento, de algún ministerio, con mayor razón tenemos que tener una relación con Dios porque tenemos que guiar a otros. No podemos estar dormidos espiritualmente, no podemos estar cómodos espiritualmente, porque entonces, ¿cómo vamos a poder enseñar de un Dios vivo, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que trae perdón, si tú no lo has experimentado en carne propia? Es necesario, me llama la atención este versículo, 1 Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Recordemos algo muy importante, que el sacerdote Elí era un líder sin visión, y si no has visto este episodio, te lo recomiendo que lo veas, al final lo vas a poder encontrar. Y no tenía esa visión de parte de Dios, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y era responsabilidad del sacerdote Elí buscar a Dios para poder guiar al pueblo. Por eso es lo que te estoy diciendo, si tú estás dormido y estás al frente de un ministerio o de un grupo de personas, no puedes estar en esa condición. Es preferible decir, pastor, ocupo restaurarme, pastor, ocupo buscar a Dios y encontrarlo. ¿Sí me explico? Y no porque Dios esté jugando a las escondidas, ¿verdad? Sino porque ocupamos esa experiencia personal y no basadas a otras personas, sino que nosotros mismos podamos decir, me he encontrado con Dios y mi corazón y mi mente ha sido transformado. También recordemos que Elí fue un mal padre, solapaba a sus hijos sus pecados. Y esas dos cosas desagradaron mucho a Dios, entre también la falta de carácter, entre también el ser negligente con su llamado, el no tener visión, y todos esos detalles, si tú y yo los practicamos actualmente, nos hacen propensos a que Dios se vea en la necesidad de buscar a otra persona para que haga su voluntad, para que haga lo que Él desea. Eso fue lo que le pasó al sacerdote Elí. Él cometió estas situaciones y Dios dijo, ¿sabes qué? Recordemos algo, mandó a un hombre para decirle al sacerdote Elí, hasta aquí. Tú y tu familia ya no van a seguir en el sacerdocio. Pero vemos la condición de un Samuel que estaba dormido espiritualmente, que la palabra no había sido revelada. Y dice lo siguiente, aunque Samuel estaba dormía físicamente en el templo
era necesario que Dios se revelara a él cara a cara y aprendiera a escuchar la voz de Dios, porque él iba a ser el próximo profeta que iba a guiar al pueblo. Por eso es tan importante que tú como padre de familia, tú como madre, tú como líder, como pastor, como ministro, como predicador, conferencista, etcétera, estemos despiertos espiritualmente, porque vamos a guiar a otros, que escuchemos la voz de Dios, que hagamos su voluntad. Antes de que la lámpara de Dios se apague, Dios buscará a alguien que sea fiel, que sirva y que haga lo que Él desea para reemplazar a un Elí. Pon mucha atención. Cuando hay una crisis espiritual, es cuando surgen los cambios de liderazgo que no son orquestados por el hombre, sino por Dios. Y aunque Samuel venía de la tribu de Benjamín, ¿sí recuerdan esa parte que les he hablado en otros episodios? A Dios no le importó cambiar esa regla, porque si recordamos, Elí viene del linaje de Leví, de Aarón, del hermano de Moisés, y ellos habían sido escogidos para servir a Dios en el templo y servir al pueblo. Entonces, en este caso, Dios no le importó que viniera de otra tribu. A Dios no le importa en ocasiones nuestro trasfondo, nuestras situaciones. Si tú tienes un corazón para servir al Señor, eso es lo que Dios ve. ¿Te has puesto a pensar qué sintió Elí cuando le dijo, oye, y que él lo entendió, es Dios quien lo está visitando, es Dios quien le está hablando? ¿Qué habrá sentido Elí? ¿Qué habrá pensado? ¿Por qué no me habló a mi Dios directamente? ¿Por qué no le habló a mis hijos? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué habrá pasado? O a lo mejor recordó aquella palabra de que él y su casa ya no iban a permanecer en el sacerdocio y que juicio venía sobre ellos. En 1 Samuel 3:7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No podemos estar dentro de la iglesia en esta condición. No escuchar a Dios, ni que su palabra haya sido revelada en nuestras vidas. Si no, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Solamente nos congregamos, participamos, escuchamos? No, es necesario tener un encuentro con el Dios de la Biblia, con el Dios que mandó a su Hijo para salvarte, para restaurarte, para sanarte. No podemos estar dormidos dentro del templo. Hay personas que se duermen físicamente, pero es más grave estar dormidos espiritualmente, porque entonces pasan los milagros, pasan los prodigios y no nos percatamos de nada. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que Jesús fue a los suyos y que los suyos no le recibieron? Porque no reconocieron el tiempo, porque no reconocieron el tiempo de su visitación, de que Jesús era y es el Hijo de Dios. Me llama la atención también que cuando dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada a su vida, eso también creo yo que es cuando estamos dentro de la iglesia y no hay un cambio en nuestras vidas, no hay una transformación, no hemos rendido los malos hábitos, ni nuestros pensamientos, ni nuestra forma de ser, ni nuestro carácter. Y pasan 20 años y estamos en la misma condición que cuando recién empezamos. Eso no es posible. Si decimos conocer a Dios, escuchar su voz, o incluso si predicamos, es porque también el fruto de su Espíritu Santo se va a formar en nosotros. Porque si no, es una incongruencia lo que estamos haciendo con lo que estamos predicando. Me llama la atención en el 10, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando dice que se paró, sabemos que Dios está sentado en su trono. Pero aquí Dios se paró. Y si la Biblia lo está marcando es porque hizo una acción, ¿verdad? Y le llamó 2 veces. Te estoy llamando, Samuel, Samuel.
aquí estoy, ponme atención. Y aparte se paró de su trono. A lo que Samuel responde, habla porque tu siervo oye. Algo que quiero rescatar es que Elí le enseñó a identificar la voz de Dios. ¿A ti quién te está enseñando a identificar la voz de Dios? ¿A ti quién te está enseñando a conocer más a Dios? Josué tenía un Moisés, Timoteo tenía un Pablo, Eliseo tenía un Elías. Es necesario tener a personas más maduras, líderes o pastores o mentores arriba de nosotros que estemos rindiendo cuentas y que nos hagan crecer en el llamado, en los dones que tenemos. Lo que te quiero enseñar en este día es que no podemos estar dormidos espiritualmente, que ya estuvo bueno de tener esas cobijas espirituales y de estar cómodos y a gusto. No, hay que quitarnos la conformidad, hay que quitarnos la comodidad y despertar, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. No sabemos ni cómo ni cuándo y por lo mismo tenemos que estar en alerta. Tenemos que estar prestos y listos como la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban listas y 5 no. ¿Tú de cuáles vas a ser? ¿Vas a estar dormido? Y este aviso también es para todos los caballeros que me están viendo, que son cabeza de hogar, que tienen hijos, que tienen una esposa, que guían. Son esos sacerdotes, esos responsables y encargados de nuestras propias vidas. Entonces, es necesario, caballero, que usted también despierte para que pueda guiarnos de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Basta ya de que tanto hombres como mujeres dentro de la iglesia estemos dormidos. Se necesita una iglesia despierta, una iglesia avivada, una iglesia que conozca a Dios cara a cara, para que podamos predicar con autoridad, con unción, con respaldo de parte de Dios. Pero si usted está a gusto en sus laureles, como dicen por ahí, entonces nada va a pasar. Te quiero dejar con esto. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso es saber que nuestro galardón es Dios. Y aún así, a veces su pueblo no le busca en oración, en ayuno, en servicio, en adoración, en palabra. Te quiero dejar eso en tu corazón. Es tiempo de no estar ya más dormidos dentro de la iglesia y que tú mismo empieces a incomodar, en el buen sentido, o a despertar a otros, porque nuestro Jesús va a regresar por una iglesia avivada y despierta. Gracias por escucharme. Dios te bendiga.